En esta ocasión haremos, hermanos, una pequeña pausa en nuestra exposición del Evangelio de Juan. Y esto se debe, hermanos, a que tenemos el propósito de informar a la iglesia nuestras convicciones respecto a una de las prácticas más importantes dentro de la iglesia local. Queremos informar a la iglesia respecto a una de las prácticas más importantes en la iglesia local. Me refiero a que queremos informarles respecto a lo que creemos de la cena del Señor. Lo que creemos de la cena del Señor. Estamos convencidos y queremos demostrarlo a través de las Escrituras por algunos domingos, que la práctica de la cena del Señor debe ser celebrada en el día domingo, el día del Señor, tan frecuente como sea posible hacerlo. La cena del Señor no es un apéndice, no es la parte final del libro que no tiene mucho que decirnos del contenido. La cena del Señor es una parte principal de la adoración de la iglesia. En estos días, hermanos, la cena del Señor es menospreciada. En la iglesia evangélica de nuestros días, la cena del Señor es menospreciada. Esta ordenanza ha caído en un grave menosprecio. Y vemos esto de diferentes maneras, hermanos. Por ejemplo, algunas iglesias suelen celebrar la cena quizá una vez al año. Hay iglesias que la ocasión en la que celebran la Santa Cena es una vez al año, quizá en Pascua, como suele ser. Otras iglesias, debido quizá a lo grande de la iglesia, suelen poner mesas en cada esquina del lugar, del auditorio. Suelen poner mesas con ciertos letreros que dicen: si tienes necesidad, si es tu caso y tienes necesidad de tomar la Santa Cena, toma tu pequeña porción de jugo y tu pequeña porción de pan y tú celébrala. Esa es la intención. Que alguien que siente necesidad de tomar la Santa Cena vaya a esa mesa y entonces la coma. Cuán grave menosprecio de esta bendita ordenanza. Y aún en las iglesias donde los pastores tienen un buen aprecio por esta ordenanza, el menosprecio se observa en los miembros de la iglesia. A pesar de que se avisa con anticipación que esta ordenanza será celebrada, algunos miembros en las iglesias suelen preferir el ir a atender sus asuntos en el día domingo, otros asuntos, en vez de quedarse a celebrar con la iglesia la ordenanza de la cena del Señor. ¿Cómo estás tú esta mañana? ¿Qué es lo que piensas que es la cena del Señor? ¿Está en alta estima en tu corazón? ¿La deseas? ¿La anticipas? Cuán gran contraste es esta actitud de nuestros días respecto a la cena del Señor con aquella actitud del siglo XVI, con aquella actitud de los reformadores. En ese tiempo, los hombres morían por sus fuertes convicciones respecto a la cena del Señor. Los teólogos e historiadores están de acuerdo, concuerdan en que más tinta se gastó y más sangre se derramó
escucha esto, más sangre se derramó por el tema de la cena del Señor que por ningún otro tema. Incluso no se derramó ni más sangre por el tema de la justificación por la sola fe. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que ellos veían que nosotros no podemos observar? ¿Qué es lo que ellos veían en esta ordenanza que nosotros hemos perdido? Y casi puede darnos igual el tomar la Santa Cena o no. Mi propósito es demostrar con este texto lo que ellos veían en la Santa Cena y lo que nosotros debemos ver en esta preciosa ordenanza. Pero antes de contestar esta pregunta en su aspecto positivo, lo que ellos creían, tengo que enfatizar, hermanos, lo que ellos no creían. Pues algunos pueden estar pensando que ellos apreciaron la Santa Cena porque no se separaron completamente de la doctrina romana. Ustedes saben que la iglesia romana dice tener en alta estima lo que ellos llaman la Eucaristía, la Cena del Señor, dicen tenerla en alta estima. Y entonces cuando algunos empiezan a ver que las personas aman esta ordenanza, lo que concluyen en su corazón es lo siguiente: es que no se ha quitado bien los vestigios de Roma. Es que se quieren parecer más a los católicos romanos. Es que esa es una actitud romana. Es verdad, el romanismo dice tener en alta estima la cena del Señor, o lo que ellos llaman la cena del Señor, donde el sacerdote dice, a forma de blasfemia, sacrificar a Cristo nuevamente para el perdón de los pecados. Esa era la razón por la cual los reformadores amaban esta ordenanza, porque no se pudieron separar de Roma. Lo contrario es verdad. ¿Sabes? Quizá te sorprenda, pero en el tiempo de la Reforma, la Eucaristía no era dada al pueblo más que una vez al año. Y no era dada el pan y la copa, sino que era dado solamente el pan. ¿Puedes ver? Los reformadores no amaban la cena porque tenían el ejemplo de Roma. Los reformadores amaban la cena porque no tenían el ejemplo de Roma y más bien buscaban someter todas sus prácticas a la Escritura. La razón por la cual los reformadores amaron y apreciaron y murieron por la doctrina de la cena del Señor fue porque se alejaron de la superstición romana. Fue porque se alejaron de la blasfemia papista de sacrificar a Cristo en esta ordenanza. Ellos amaron y apreciaron esta ordenanza debido a la fidelidad que tenían a la palabra de Dios. Y espero que nosotros también podamos amar más esta ordenanza debido a ser fieles a la palabra. Hermanos, cuando hablamos de nuestras prácticas, cuando hablamos de la manera en la cual debemos hacer tal o tal cosa, no debemos fijarnos en primer lugar en nuestro medio ambiente. Debemos fijarnos en primer lugar en lo que la Biblia manda. Y nosotros estamos convencidos que a la luz de lo que la Santa Cena del Señor es, debemos tener un mayor aprecio por ella. Y debemos practicarla el día del Señor tan frecuente como sea posible. ¿Puedes ver el contraste? Roma la practicaba una vez al año para el pueblo. Una vez al año. Los reformadores dijeron, la cena del Señor es un medio de gracia, es tan hermosa que no puede ser un simple anexo a la vida de la iglesia. Es parte esencial de su
vida. Así que, ¿qué es la cena del Señor? ¿Cuál es su respuesta esta mañana? ¿Qué es la cena del Señor? No puedo tardarme tanto en una respuesta completa debido a que el tiempo no nos lo permitirá. Pero debemos decir, cada que vamos a definir la cena del Señor, que la cena es un memorial. ¿Qué es la cena del Señor? Es un memorial de la muerte y resurrección de Cristo. Eso es lo que enseña Primera de Corintios 11. Primera de Corintios 11 nos enseña en el versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Ve eso, en memoria de mí. La cena del Señor es un memorial. La cena del Señor es un recordatorio por medio de símbolos del Evangelio. Cada que vemos la Santa Cena celebrada en la iglesia, debemos recordar y debemos tener en mente que esta es un recordatorio del precioso Evangelio de Cristo. El pan y el vino son símbolos de su cuerpo y de su sangre. Ni el pan ni el vino se transforman en el cuerpo literal o en la sangre literal de Cristo, sino que ambos permanecen lo que son. Hermanos, si el pan se convirtiera, ya no sería un simbolismo la Santa Cena. Y Pablo dice que esto es un memorial. La cena del Señor es una imagen viva, una predicación sin palabras de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahí no ocurre ningún sacrificio. No hay tal cosa como un sacrificio sin sangre, como enseña el catecismo católico. Pues el sacrificio que Cristo hizo en el madero hace 2000 años está suficiente, está completo. Él dijo, consumado es. Hermanos, la cena del Señor es un recordatorio que Cristo ha pagado, que Cristo ha consumado, que el Padre está satisfecho, que el Padre no requiere nada más para la justificación de su pueblo, que Cristo ha pagado por los pecados de su amado pueblo, que el Padre está completo con ese sacrificio. Eso es contrario a la misa, como se llama en el catolicismo romano. ¿Sabes qué se supone que hace el sacerdote después de todo el ritualismo? Sacrifica a Cristo cuando parte la hostia. ¿Qué enseña eso? ¿Que su sacrificio no está completo? Hebreos dice que la diferencia entre los sacrificios del antiguo pacto con los del nuevo pacto es que ya no hay más necesidad de otro sacrificio porque el sacrificio de Cristo está completo. La cena del Señor es una imagen afectuosa. ¿Escucharon la palabra que mencionó nuestro hermano Joseph, la palabra Gesed? Este es un fruto de su misericordia. Dios es misericordioso y pone, porque conoce nuestra debilidad, pone por medio de imágenes movibles el Evangelio, de manera que seamos confirmados en nuestra fe, de manera que seamos asegurados en nuestra salvación. Esta es una imagen afectuosa que el Trino Dios nos ha dado. La Santa Cena nos recuerda del amor del Padre al dar a su Hijo, de la gracia del Hijo al entregarse por nosotros y de la obra del Espíritu Santo al unirnos a Cristo.
Hermanos, esto creo que es bastante suficiente para tener la Santa Cena en alta estima. Recuerda lo que dice el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas dice que cuando Cristo tomó el pan, dijo: esto es el pan que representa mi cuerpo. Escucha las siguientes palabras. Es el único evangelio que lo narra así. Y dice: este es mi cuerpo que por vosotros es partido, que por vosotros es entregado. ¡Cuán afectuosas palabras! En los otros evangelios dice que Cristo vino a hacer redención por muchos, por la salvación de muchos, pero Lucas dice que la Santa Cena tiene como propósito principal no solo anunciar que Cristo murió por muchos, pero que Cristo murió por vosotros, hermanos, que Cristo murió particularmente por aquellos que están tomando esta Santa Cena, no aquellos que quieren ser salvos. Para ellos no es la Santa Cena, sino para aquellos que ya han recibido el perdón de sus pecados. Son recordados en cada celebración que la base y el perdón de sus pecados no se encuentra en sus buenas obras, no se encuentra en su desempeño, se encuentra en la libre acción de Cristo de morir por los pecados de su pueblo. Lo hice por ti. Cada cena del Señor anuncia esta verdad. Fue por ti. Fue por ti. Espero que estas palabras nos estremezcan. Son muy poderosas, hermanos. La obra completa de Cristo, el amor del Padre para su pueblo, la gracia de Cristo para con nosotros, la suficiencia de la muerte de Cristo, todo eso nos es presentado aquí. Ahora, alguien podría decir que eso no es base suficiente para frecuentar la cena del Señor lo más que sea posible. Porque si la cena del Señor es solo un símbolo, y disculpen que no podemos tardarnos el tiempo suficiente aquí, hemos dado un estudio de la simbología de la cena del Señor el domingo pasado por la tarde, si alguien quiere profundizar en ese aspecto, pero tenemos que pasar a este otro. Si la cena del Señor es solo un simbolismo, ¿por qué practicarla frecuentemente? No habría tanta justificación. ¿Sabes por qué? Porque cada domingo debemos predicar su palabra. ¿Y qué nos presenta cada domingo su palabra? El Evangelio, la cruz de Cristo. Cada domingo no estamos animando a las personas a que vivan más por sus buenas obras para que estén bien con Dios. Estamos animando a la gente que escucha que no puede vivir y no puede estar en paz con Dios a menos que descanse en el sacrificio perfecto de Cristo. Escucha eso, amigo. La cena del Señor es esencial a la vida de la iglesia porque es la base, porque es la predicación del Evangelio de Cristo. Sin embargo, eso no lleva a la consecuencia lógica. Por lo tanto, practiquémosla semanalmente. Por lo tanto, practiquémosla lo más frecuentemente. Si es un simbolismo, simplemente cada domingo hay una predicación que nos recuerda el sacrificio de Cristo. Es justamente en este aspecto, hermanos, que es donde me quiero enfocar. La cena del Señor, ¿qué es? Un memorial, pero es más que un memorial. La mayoría de los que están aquí, que tienen un tiempo en el cristianismo, saben que la cena del Señor es un memorial. No es algo nuevo, no estamos transmitiendo algo nuevo aquí. La mayoría está consciente que la cena es un memorial, es un recordatorio, es una conmemoración. Y es verdad. Pero mi argumento es que a la luz de 1 Corintios capítulo 10, la cena del Señor es un memorial y más que un memorial.
La cena del Señor es más que el simple recordatorio a su pueblo de que Cristo murió por ellos. Hay algo más a esta preciosa ordenanza que va a su misma esencia. Hermanos, tan errados estaríamos al definir la cena del Señor si no mencionamos la palabra símbolo. Tan errados estaríamos si no definimos la cena del Señor como una conmemoración, como una remembranza, como estamos cuando nos quedamos solo en esa definición. La cena del Señor en la mente del apóstol Pablo y en la práctica de la iglesia temprana es que Cristo está verdaderamente presente con su pueblo. La cena del Señor es comunión real y actual con el Cristo resucitado. ¿Qué pasó con 1 Corintios 10? ¿Sabes? Puedes buscar en el internet. Ahora, quizá encuentres algo, pero una búsqueda general de internet, cuando se define la Santa Cena, todos mencionan 1 Corintios 11. Y está bien, es necesario. Pero nadie menciona 1 Corintios 10. Y esta es la base textual para comprobar, la base textual más fuerte. Hay otras y lo veremos a lo largo de este sermón, pero la base textual más fuerte para afirmar que la Santa Cena es más que un memorial y ni una vez se repite. Mi argumento es que tan importante como es 1 Corintios 11 para definir la Cena del Señor, tan importante es 1 Corintios 10 para definirlo. Aunque 1 Corintios 10 casi nunca es mencionado para mencionar esta doctrina. Dijo un teólogo acerca de 1 Corintios 10 que ha caído en remarcable desuso en la mayoría de las iglesias. 1 Corintios 10 no se menciona cuando se habla de la cena del Señor. Ya no es un texto base cuando en el pasado lo fue. Así que, habiendo explicado todo esto, hermanos, permítanme proceder a demostrar que 1 Corintios 10 demuestra que la Santa Cena es más que un memorial. ¿Qué hay en 1 Corintios 10? Tengo que decir que el apóstol Pablo está tocando en este texto incidentalmente el tema de la Cena del Señor. Quizá esta es la razón por la que no se ha vuelto un texto clave para interpretarlo. ¿Qué quiero decir con que fue un evento incidental? Que el propósito del apóstol Pablo en 1 Corintios 10 no estaba enfocado primeramente en explicar lo que es la Cena del Señor. Permíteme poner un ejemplo para que esto se entienda. Un padre dice a su hijo: hijo, tienes que comer las verduras, porque sabías que este tipo de verduras producen, debido a los nutrientes que se componen, producen el desarrollo adecuado de tus neuronas. Pregunta, hermano, ¿cuál es el propósito principal del padre? ¿Informar al hijo sobre la composición de las verduras? ¿Qué es el propósito? Come las verduras, ¿sí? Ok, ese es el mismo objeto o la misma estructura en la mente del apóstol Pablo. ¿Qué es lo que quiere lograr el apóstol Pablo en 1 Corintios 10? ¡Huyan de la idolatría! Porque ¿saben? Cuando practican de ella, se unen espiritualmente a lo que la practican. Así como cuando la cena del Señor es celebrada, se unen espiritualmente a Cristo. Bendita circunstancia en la que este problema se dio. Hermanos, ¿saben que en un sentido debemos bastante de la doctrina cristiana a los errores de la iglesia de Corinto, de la iglesia de Gálatas, entre tesalonicenses y otros? Este es
algo que el Espíritu Santo provoca para que algo se quede entendido en las mentes de las personas. Que la cena del Señor constituye más que un memorial. Miren esto, versículo 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. ¿Pueden ver? Ese es el propósito principal. Y si ustedes avanzan o retroceden más bien hasta el capítulo 8, se pueden dar cuenta que desde el 8 hasta el capítulo 11, hasta el inicio del capítulo 11, todo el tema del apóstol Pablo es respecto a la idolatría. Ese es el tema que tiene cautivada la mente del apóstol Pablo. En estos 4 capítulos, él quiere convencer a los corintios. Esta es la clave para entender 1 Corintios 10. Pablo empieza a argumentar para que ellos abandonen la idolatría, los diferentes tipos de idolatría en los que estaban cayendo. Esto era algo muy necesario en el tiempo del apóstol Pablo, hermanos, pues las sociedades tenían entretejido en su cultura la idolatría, ya fuera económicamente, socialmente, familiarmente. En toda la nación había un mal entendimiento, una corrupción de idolatría. Por lo tanto, el apóstol Pablo es urgido a tener que predicar en contra de ella. Y es en ese contexto que se nos da la enseñanza de que la cena del Señor es más que un memorial. Versículo 14. Por tanto, hermanos, ¿qué hemos aprendido de esta palabra por largo tiempo aquí? ¿Qué enfatiza la palabra por tanto? La palabra por tanto, recuerden que es una palabra que vincula lo que antes ha dicho con lo que va a decir. Entonces Pablo dice, por tanto, a la luz de lo que os he dicho, huyan de la idolatría. Y a partir del versículo 15, da otra razón, hermanos, por la cual deben huir. ¿Qué estaba pasando específicamente? Ya hemos visto que generalmente lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto, entre otras muchas cosas, era un problema con la idolatría. Hermanos, 3 capítulos enteros dedicados a la exposición de este tema. ¿Cómo deben comportarse los cristianos en un mundo lleno de la idolatría? Pero ¿qué estaba pasando particularmente? 2 cosas principales. La primera es que algunos estaban tomando la carne sacrificada a los ídolos, la estaban comiendo sin fijarse en la conciencia de su prójimo que estaba siendo lastimada, que estaba siendo tropezado. Ese hermano veía que estaba comiendo carne que fue sacrificada a tal ídolo pagano, y para él era un tropiezo. ¿Cómo mi hermano puede participar de lo ofrecido a los demonios? El apóstol Pablo dice, nosotros sabemos que comer la carne nada es simple carne. La carne no está poseída, no hay algún tipo de magia en la carne. Sabemos que podemos comer la carne, pero por amor a tu hermano, si es necesario, abstente de ella. Ese es un problema. Pero hay otro problema. ¿Saben cuáles fueron las conclusiones que sacaron otros? Si puedo comer la carne sacrificada a los ídolos, entonces puedo sentarme o puedo participar cuando se está sacrificando la carne a los ídolos. ¿Pueden ver la conclusión? En primer lugar, dices que comer la carne, Pablo, nada es. Que la carne que se sacrificó a los ídolos, nada es. Entonces, los demonios, los ídolos, nada son. Así que voy a presenciar o voy a participar este y este otro sacrificio. Y después llevaré la carne. ¿Qué dice el apóstol Pablo? A ver, Corintios, eso no es lo que yo dije.
Es cierto, la carne sacrificada a los ídolos nada es, no hay nada particular en esa carne. Pero por otro lado, aquellos que sacrifican esa carne lo hacen a los demonios, se involucran en un aspecto demoníaco con seres espirituales malvados, a lo cual ustedes no pueden participar. Su conclusión es errada. Que la carne no sea nada no quiere decir que los ídolos paganos no sean nada. Los ídolos paganos están gobernados por seres demoníacos. Hermanos, eso debemos aprender nosotros. Es cierto que el madero nada es, y no debemos tener superstición ni temor a los maderos, a las piedras talladas. Son simples piedras, pero no debemos olvidarnos que cuando la gente hace su procesión o adoración a esos objetos materiales, a los demonios los hacen. No hablan al aire. Demonios, huestes de maldad los tienen cautivados. Es lo que dice el apóstol Pablo. ¿O provocaréis a celos al Señor? Eso quiere decir, porque son entes espirituales reales, que cuando estos hombres estaban ofreciendo su adoración, estaban provocando a celos al Señor. Así que Pablo quiere convencerlos que una cosa es comer la carne sacrificada, pero que una cosa muy diferente es participar de los sacrificios. ¿Sabes cómo los va a convencer, hermanos? Esa es la manera en la que los va a convencer. Hay un ambiente espiritual demoníaco cuando se hacen sacrificios a dioses paganos. Recuerden, la Santa Cena es un ambiente tan espiritual en el cual el creyente se involucra con Cristo, de manera que después, al haber sido involucrado tan espiritualmente con Cristo, no puede ir y participar de la mesa de los demonios, porque aunque la carne nada es, los ídolos sí son huestes de maldad y no pueden involucrarse espiritualmente con ellas. El apóstol Pablo quiere convencer a los corintios de la realidad demoníaca, del poder espiritual de los ritos paganos, para que huyan de la idolatría. Él quiere hacerles ver que no pueden participar de los sacrificios, porque ahí ocurre un vínculo espiritual. He aquí, versículo 16, cómo empieza a argumentar acerca de esto. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿Cuál es la respuesta, hermanos? Eso se llama, en la gramática, en la literatura, una pregunta retórica. Una pregunta que se responde evidentemente por el contexto. ¿Qué es lo que Pablo quiere decir? La copa que bendecimos ¿es la comunión de la sangre de Cristo? ¿Es la comunión, hermanos? ¿Cuál es la respuesta del apóstol Pablo? Sí. El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? ¿Cuál es la respuesta? Sí. Aparentemente, lo que el versículo 16 quiere decir es que la cena del Señor es más que un memorial, es una comunión actual, es una comunión presente, es una comunión real, es una comunión espiritual con el Cristo resucitado, hermanos. Los adjetivos nos faltan para poder transmitir esta verdad. Que el Espíritu Santo nos ayude en este tiempo, en este momento, para comprender lo que es la Santa Cena. Vean lo que está diciendo el apóstol Pablo. No hay comunión al partir el pan y beber la copa. No nos involucramos espiritualmente con Dios cuando esto sucede. ¿Cuál es la respuesta que aparentemente está diciendo el apóstol Pablo? Sí, son más que memoriales.
Nota esto. Tanto el sacrificio a los ídolos es más que un simple palabras al aire. Hay un vínculo entre el demonio y el que sacrifica. Así como en la Santa Cena es más que un memorial. Es la participación real con el Cristo resucitado espiritualmente. ¿Habías pensado de la Santa Cena de esa manera? He dicho que aparentemente el texto es lo que enseña. No me quiero quedar con un aparente. Vamos a hacer una breve exégesis al texto para que seamos convencidos que esto no es lo que aparentemente enseña. Esto es lo que el texto enseña. Mira la palabra que se utiliza en el versículo 16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión, no es la koinonía. La koinonía. De la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la koinonía del cuerpo de Cristo. La palabra comunión, hermanos, quizá en nuestros días no tiene un significado tan fuerte. Pero en la mente del apóstol Pablo, la palabra griega por koinonía quiere decir más que dos personas que caminan juntos. O sea, permíteme explicarlo de esta manera. No podrías usar en la mente del apóstol Pablo, en este texto, la palabra koinonía para decir que hoy, camino a tu casa, ibas en koinonía con un desconocido al lado de ti. En el camión ibas en un compañerismo con un desconocido. ¿Sabes? Que la palabra y el concepto del apóstol Pablo de koinonía no podría ser sustituido en ese aspecto. No podrías decir, hoy fui en koinonía con un desconocido al camión, a la casa en el camión. No. Koinonía habla de un vínculo fuerte. Koinonía habla de una estrecha relación. Sí podrías decir que tú tienes koinonía con tu esposa. Claro. ¿Qué relación más fuerte puedes experimentar que con tu esposa y con tus hijos? Sí, esa es la palabra adecuada para ese aspecto. Pablo dice, no es la copa de bendición, la comunión, la koinonía, el estrecho vínculo con la sangre de Cristo. Permíteme mostrarte cuán fuerte es la palabra koinonía en este contexto en la mente del apóstol Pablo. Acompáñame a 1 Corintios capítulo 1, versículo 9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la koinonía, a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Pregunta: ¿es estrecha la comunión a la cual hemos sido llamados en Cristo? ¿Cuán estrecha es? Permíteme explicarte teológicamente cuán estrecha es. Tu koinonía en la cual has sido llamado con Cristo es el vínculo más fuerte que nunca jamás podrás experimentar. ¿Cuán estrecha es tu comunión en Cristo por el cual has sido llamado a la salvación y a los beneficios de la gracia? Con ningún ser humano, por más estrecha que sea tu relación, piensa en quien sea, jamás será tan estrecha como esta. ¿Puedes ver? Es más que un caminar. Es más que, algunos han interpretado la palabra koinonía como dos personas que tienen el mismo pensamiento. Imagina que viene un hombre del extranjero y piensa contigo, piensa unas cosas muy semejantes como tú también las piensas. Y entonces usan la palabra koinonía. ¿Ellos tienen koinonía? No.
No hay más que una relación de pensamiento incidental. Nuestra coinonía con Jesucristo no es un simple estar de acuerdo en la mente. Es la relación más estrecha. Es el vínculo más fuerte. Tanto que mientras permanezcas unido a Él y en su gracia nunca nos desechará, es la razón por la cual tienes las bendiciones de la gracia. Y amigo, mientras permanezcas fuera de Él, tus obras y tu vida está en el pleno desagrado del Padre. Es verdad. Hubo una voz que se escuchó del cielo y dijo: este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Y solo los que están unidos a Él a través del arrepentimiento y la fe que el Espíritu Santo da, son los que tienen esa misma complacencia del Padre. Pero fuera de Él estamos muertos en delitos y pecados. Pero regresando al punto, ¿pueden ver la fuerza de la palabra koinonía? Acompáñenme a 2 Corintios capítulo 13. 2 Corintios capítulo 13, versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Hermanos, la coinonía del Espíritu Santo es el vínculo por el cual tenemos comunión con Dios. No puede haber otro vínculo más fuerte que aquel que el Espíritu Santo provoca. Hermanos, que veamos el peso de la palabra koinonía, comunión. Esto habla de una relación actual, más que un simple en el pasado estuvimos de acuerdo y ahorita tenemos los mismos pensamientos. No, es una comunión, es un vínculo, es una relación estrecha, es una presencia actual. Esa es la palabra, ese es el pensamiento en la palabra del apóstol Pablo. 1 Corintios capítulo 10, regresemos a nuestro texto. La copa de bendición que bendecimos no es la koinonía, no es el vínculo estrecho con el Cristo resucitado. Lo es. Hermanos, ¿respondes igual que el apóstol Pablo? Si preguntamos esta mañana, la copa de bendición que bendecimos en la cena del Señor, ¿no es actual comunión con el Cristo resucitado? ¿Qué respondes? ¿Respondes con el apóstol Pablo? Sí. Si respondes sí, entonces has confirmado que la cena del Señor es más que un memorial. Es regocijo, es gozo, es comunión con nuestro Salvador. Esta presencia real de Cristo no es debido a que el pan se convierte en algo. No hay tal cosa como transubstanciación. El pan no se convertirá en el cuerpo. ¿Sabes, hermano, que ese fue el meollo del asunto en el debate teológico de la era de la Reforma? Porque ellos decían, ok, todos estamos de acuerdo. Los luteranos, los romanos, los reformados. Todos estamos de acuerdo que en la cena del Señor la presencia real de Cristo está presente. Pero dijeron los que se basan en la Escritura, los reformados, dijeron, pero ustedes católicos dicen que Cristo está presente porque el pan se va a convertir en el cuerpo. ¡Herejía! Herejía en contra de la doctrina de Cristo, herejía en contra de la obra de Cristo. Ustedes luteranos dicen que el pan contiene, no es, pero contiene, así como una esponja no se convierte en el agua cuando es metida en esa sustancia, sino que solo la contiene. Así ustedes también creen que está en, a través de, sobre de. ¿Saben qué? Luteranos están mal. Es verdad que la presencia de Cristo es real en la Santa Cena, pero no a través de la consubstanciación. Eso afecta la doctrina de Cristo y su ascensión a la diestra del Padre.
Contestaron entonces, la presencia real de Cristo está presente. No por ninguna conversión en los elementos, sino por la obra activa del Espíritu Santo en la iglesia, donde nos trae a Cristo por su Espíritu Santo para tener coinonía con el Cristo resucitado. Y continúa el argumento del apóstol Pablo. Versículo 18. Mirad, Israel según la carne, los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? Aquí quiero enfatizar algo antes de introducirnos a este argumento que confirma que la cena del Señor es más que un memorial. Quiero establecer algo. Mira la palabra en nuestra Reina Valera cuando dice, ¿no son partícipes del altar? ¿Por qué la Reina Valera pone en el versículo 18 partícipes? ¿Y por qué pone en el versículo 16 comunión? Hasta podríamos pensar que son sinónimos, ¿no? Pues en español pueden ser sinónimos y en el griego pueden tener un parecido. Pero la palabra griega que se usa por comunión es diferente a la palabra griega que se usa por participación. Porque Pablo usa la palabra koinonía solo para el vínculo de la cena del Señor. Puede haber algo análogo, algo parecido entre la cena del Señor y la comunión con Cristo y cierto vínculo al sacrificar a los demonios. Es verdad, hay algo análogo, pero no es igual. Por eso usa la palabra participación. Para darle un lugar especial a la obra del Espíritu Santo que nos trae a Cristo a nosotros por medio de la obra de Él. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? Aquí está diciendo el apóstol Pablo, miren al Israel. Aquellos que se dedican al sacrificio no se involucran en cierto vínculo más allá que el simple hecho físico de matar y sacrificar. No se involucran en un sentido espiritual con lo que hacen. No hay un vínculo religioso quizá, un vínculo emocional, un vínculo nacional, una identificación, hermanos. Eso es lo que hacía el sacerdote en el Antiguo Testamento. Se identificaba, por eso ponía su mano encima del animal, porque se identificaba con él. De manera que cuando era ofrecido, era una clara manifestación que la ira del Padre, que la ira de Dios quedaba satisfecha momentáneamente por lo que ese animal representaba. Y los sacerdotes lo veían más que una simple acción material, más que un memorial. Había un vínculo, pero para usar la palabra estricta del apóstol Pablo, había una participación entre lo sacrificado y el que sacrifica. Lo sacrificado a los ídolos. Versículo 20. Antes digo, desde el versículo 19. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican. Y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis, otra vez, partícipes con los demonios. Vean eso, hermanos. Vean lo que dice el versículo 21. Cómo el apóstol Pablo enfatiza. La cena del Señor es un vínculo tan espiritual que después de celebrarla no puedes ir y celebrar y sacrificar a los demonios, porque ahí también hay un vínculo espiritual y no puedes dar tu alma y tu corazón al Señor y después a los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios.
No puedes participar espiritualmente de lo sacrificado a los demonios, porque ahí hay un vínculo. Ahí hay algo más que materia. Ahí hay un aspecto espiritual en un sentido hablando. ¿Sabes por qué la Escritura asemeja la idolatría con la fornicación? Por este vínculo espiritual. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 6 que somos templo del Espíritu, que por lo tanto el que se mete con una ramera se hace uno con ella. Hay un vínculo espiritual en esa situación. Y por eso el Antiguo Testamento puede hablar de la idolatría, hermanos. Puede hablar de la idolatría en términos de fornicación, en términos de adulterio, en términos de matrimonio. ¿No hemos leído el Antiguo Testamento? Ezequiel 16, Oseas, Deuteronomio. ¿Cuántas veces se habla de ofrecerse? Porque hay un vínculo, porque cuando Israel ofrecía a los ídolos, se estaba ofreciendo su corazón, estaba ofreciendo su espíritu, se estaba involucrando con ellos. Los demonios se ponían sobre ellos como señores, como los que dominaban el corazón, como los que dominaban la conciencia. Y Pablo dice, sigue pasando un aspecto espiritual en lo sacrificado a los demonios. Deben huir de la fornicación, deben huir, de la idolatría. Y les quiero convencer que hay un vínculo espiritual. Ahora espero que entendamos el argumento del apóstol Pablo. Quiero convencerles que cuando sacrifican a los ídolos, se involucran espiritualmente. Regresemos al inicio. Piensa en Corintios. ¿Qué mayor ejemplo tenemos entre nosotros de un vínculo espiritual? ¿Recuerdan la cena del Señor, Corintios? ¿Cómo cuando participan en ella se involucran espiritualmente con el Cristo resucitado? Pues algo así pasa, Corintios. Algo así pasa, Corintios. Cuando ustedes sacrifican a los ídolos. No es exactamente igual, pero es para que entiendan, mis amados corintios, que en el momento que sacrifican a los ídolos, se podría asemejar al momento en que celebran la Santa Cena. Un memorial, pero más que un memorial. Comunión, hermanos, ¿qué palabra usar? Algunos han usado la palabra mística, comunión mística, la presencia mística, pero el problema es que esa palabra en nuestros días nos trae a la mente la meditación, principios de la nueva era y demás. ¿Qué palabra utilizar? Aquí es donde la teología siempre queda corta. Quizá la mejor palabra es que en la Santa Cena participas realmente, presentemente, en el presente. En ese momento participas con el Cristo que está a la diestra del Padre por el Espíritu Santo. Hermanos, esa es la conclusión del apóstol Pablo. No pueden beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios, ya que la cena del Señor es más que un memorial, es participación real con Cristo, una comunión verdadera con Él. No pueden tomar la cena y después involucrarse en idolatría, porque hay un aspecto espiritual, como si entregaran su cuerpo, así entregan su alma cuando se involucran en esas acciones. Miren lo que dice el teólogo John Gill. Me he resistido a citar, hermanos, mucho, porque no saben cuánto testimonio hay histórico para esta postura.
Es abrumante el testimonio. En la tarde tendremos tiempo. En la tarde haremos un estudio histórico de esta postura y citaremos muchos más teólogos y confesiones. Por el momento quiero convencer las conciencias por medio de la Escritura, pero creo que es apropiado lo que dice John Gill respecto al texto de 1 Corintios 10. Él dice así: la postura del apóstol en esta instancia, ¿cuál instancia? 1 Corintios 10. Y su argumento es lo siguiente: si los creyentes, por comer el pan y beber el vino de la cena del Señor, participan espiritualmente con Cristo, de su cuerpo y de su sangre, y tienen comunión con Él, entonces aquellos que comen cosas sacrificadas a los ídolos tienen, al hacerlo, una comunión con ellos y participan de la mesa de los demonios y por lo tanto son culpables de idolatría. Miren lo que dice el teólogo sistemático Charles Hodge de este mismo texto en su comentario de 1 Corintios 10. Aquí es asumido, dice Hodge, que la participación de la cena del Señor nos pone en comunión con Cristo. ¿Saben qué es lo más chocante de este texto? Que Pablo no está argumentando en este texto que la cena del Señor es más que un memorial. Pablo lo está dando por sentado, que así lo entiende la iglesia. Eso es lo más chocante. Pablo no está diciendo que voy a argumentarles y voy a demostrarles que la cena del Señor es más que un memorial. No, Pablo cuando escribe la carta dice: yo sé que mis amados hermanos en Corinto saben que la Santa Cena es más que un memorial. Por lo tanto, me valdré de ese conocimiento que ya tienen para argumentar sobre mi punto de huir de la idolatría. ¡Qué chocante! ¡Qué chocante! Quizá algunos hasta se asustan con esta doctrina y Pablo piensa que ese es el conocimiento que ya tiene, la convicción que ya tiene la iglesia. Dice Charles Hodge, repito, así que es asumido que la participación de la cena del Señor nos pone en comunión con Cristo. Si esto es así, participar de la mesa de los demonios nos pondrá en comunión con ellos. Este es el argumento de Pablo. Última cita sobre este mismo texto. Malcolm McLean dice: en este pasaje se indica que hay una comunicación real entre Cristo y su pueblo en la cena del Señor. Hermano, esta es la Santa Cena, comunión real entre Cristo y su iglesia. Hay otro texto, 1 Corintios 11. No es que 1 Corintios 11 no enseña esto, es que lo asume igual que 1 Corintios 10. Pero nota esto, cuando dice el apóstol Pablo que algunos al haber tomado la Santa Cena indignamente, el Espíritu Santo los ha juzgado con muerte, ¿no presupone esto que la cena es más que un memorial? ¿No es una participación real con el Espíritu de Cristo por el cual gozamos de sus beneficios? Y que cuando lo hacemos en indignidad, al ser más que un memorial, el Espíritu tiene que obrar en disciplina por haber ofendido ese vínculo tan real y especial que se da en la Santa Cena. No nos debemos sorprender de esta aspecto de la doctrina de la cena del Señor. Es lo que los antiguos creían, mis amados hermanos. Pero por el evangelicalismo de nuestros días, nosotros hemos perdido el sentido y el amor de esta preciosa ordenanza, tanto a que la hemos puesto al punto del olvido en algunos casos. Permíteme dar mi último argumento. De que la cena del Señor es más que un memorial. Y espero que esto ayude, si alguien está asustado sobre esta postura o no sé, que esto ayude a ver, hermanos, que no hay nada extraño en esto.
¿Y sabes cómo quiero argumentar respecto a esto? ¿Cuál es tu fin en todos los otros medios de gracia? ¿Cuál es tu propósito al leer la Escritura? ¿Es solo saber más o es tener comunión con Dios? Comunión con Dios deseamos tener. La oración, ¿es simplemente un balbucear palabras o deseamos tener comunión con el Trino Dios? ¿No nos da el Señor Jesucristo unas palabras tan personales y relacionales cuando dice en el Padre Nuestro, vosotros pues oraréis así, Padre Nuestro? ¿No dice oraréis fuerza o absoluto? Tú el absoluto, dice, pueden llamarlo Padre Nuestro que estás en los cielos. ¿No es nuestro deseo tener comunión con Dios en esos medios de gracia? ¿No es tener comunión? Sí, el ser informados a través de la predicación de la voluntad de Dios respecto a los diferentes aspectos en nuestra vida, pero no es tener comunión con Él, saber más para poder retornar a Él, conocer más, ser exhortados para poder vivir más santamente a Él. No es nuestra vida la meta tener comunión con Dios, sino es, permíteme recordarte, Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. No dice esta será la vida eterna, esta es actual, ahora, conocer a Dios, conocer a su Cristo, gozar de su Espíritu. Somos tentados a meternos en este aspecto, en el gran tema del teólogo John Owen, cuando dijo comunión con el Dios Trino. Dice Benjamin Kitch, un puritano: hay una comunión mística de todos los méritos benditos de Cristo a nuestras almas a través y sostenida por la fe y en una manera gloriosamente recibida en la correcta participación de la cena del Señor. Hermano, la cena del Señor es comunión con el Cristo resucitado. Es la fortaleza de nuestra fe. La cena del Señor es el consuelo de nuestras almas. La cena del Señor es la exhortación de nuestras almas. La cena del Señor es el recordatorio del Evangelio. La Santa Cena es la fortaleza de nuestra fe en nuestro caminar. La Santa Cena es más que un memorial. Es la participación con el Cristo resucitado, donde nos da de los beneficios que Él ya ha adquirido y comprado para nosotros. Permítanme cerrar con las siguientes aplicaciones. ¿No deberíamos ser más diligentes en prepararnos para esta ordenanza debido a lo que es? ¿No somos golpeados por el secularismo en nuestras vidas, por los afanes de nuestras vidas, donde tenemos que prepararnos más para poder tener una mente más dispuesta y un corazón más dispuesto a la hora de gozar de la cena del Señor? ¿No deberíamos preparar nuestros corazones? ¿No deberíamos arrepentirnos más frecuentemente de nuestra incredulidad cuando nos acercamos a ella y dudamos que eso sea posible? No estamos diciendo que la Santa Cena agrega algo a nuestra fe. Si alguien pregunta, ¿estás suponiendo o estás proponiendo que esta ordenanza agrega a nuestra fe? La respuesta es no y sí. En un sentido, esta ordenanza no añade nada, hermanos. ¿Qué predica la cena del Señor? El Evangelio. ¿Dónde tenemos el Evangelio? En su palabra. No hay nada, no hay una gracia extra añadida que no se encuentre ya en su palabra.
No necesitamos la cena del Señor para nuestra justificación. Esa es la mente de la iglesia romana, pero no es nuestro entendimiento según las Escrituras. No vas a tomar la cena para hacerte más justo a Dios. En ese sentido no añade nada, pero en otro sentido, esta Santa Cena es algo especial. Por medio de la Santa Cena, el amor del Trino Dios se confirma para su pueblo, para consolarlo en su caminar. Piensa esto. Tomé esta ilustración de un buen teólogo y dice lo siguiente. El hombre suele decir a su esposa, te amo. Al menos debe hacerlo frecuentemente. Te amo. Pero un día el hombre llega con chocolates, postre, flores. ¿Quiere decir algo más con las flores y la caja de chocolates? En un sentido, no. ¿Qué le quiere decir? Te amo. Ya se lo había dicho con sus palabras. Pero son un símbolo visible para ella de ese amor que se dice con palabras. Hermanos, la Santa Cena se ha dado para nuestra debilidad. La Santa Cena se ha dado para nuestra debilidad en el cristianismo. La Santa Cena se ha dado como ese símbolo por el cual con el Espíritu Santo Cristo nos recuerda de su amor. Última pregunta. Si esta ordenanza es lo que es, si esta ordenanza es lo que es, un memorial y más que un memorial, ¿no deberíamos entonces practicarlo lo más frecuente posible según lo que el Señor ha mandado en sus Escrituras? ¿No deberíamos celebrarla el día del Señor tan frecuente como fuera posible? Es este preciso entendimiento de la cena del Señor lo que hizo a los reformados decir, Roma, ¿una vez al año celebrarla y darla al pueblo? Absolutamente no. La cena del Señor es un memorial que confirma a su pueblo del amor de Cristo, le confirma en su fe, le confirma en su amor, lo consuela, participa de la comunión y debe darse tan frecuente como sea posible. Hermanos, mi propósito no es convencerlos que la cena del Señor es un memorial. Mi propósito es demostrar, no quiero convencer, mi propósito es demostrar que es lo que es. Y que si negamos esa realidad, negamos la inspiración del capítulo 10 de 1 Corintios. Que el Señor despierte nuestros corazones para amar más esta preciosa ordenanza.